Matusalén no nació por accidente, ni su lugar en la historia fue casualidad. Él era el hijo de Enoc, un hombre que caminó con Dios y desapareció. Porque Dios se lo llevó, Génesis 5:24, y fue también el abuelo de Noé, aquel a quien Dios eligió para preservar la humanidad en medio del diluvio. ¿Te das cuenta del poder de esta línea familiar? Matusalén fue un eslabón sagrado entre dos hombres que tuvieron una relación directa, íntima y trascendental con el cielo, y lo más impactante es que su vida se desarrolló en medio de una generación que se alejaba cada vez más de Dios. El mundo estaba llenándose de violencia, corrupción, maldad. Los hombres habían dejado de buscar a su Creador. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, hubo un linaje que brillaba, un linaje que se mantenía en pie, que recordaba las promesas, que transmitía la fe de generación en generación, como una llama que no se apaga. ¿Qué lección poderosa hay en esto para nosotros hoy, en un mundo que se desmorona moralmente? Tú y yo también somos parte de un linaje espiritual. Tal vez tu padre fue un hombre de fe. Tal vez tu madre oraba por ti todas las noches. Tal vez nadie en tu familia conoce a Dios. Y tú eres el primero que ha despertado a la verdad. Entonces tú eres el Matusalén de tu generación. Tú eres el eslabón que no se puede romper. La esperanza de que la luz no se apague en tu casa. La fe viva que puede conectar el pasado con el futuro, porque aunque Enoc fue llevado por Dios, Matusalén permaneció y transmitió, y de él nacería Lamec, y de Lamec Noé, y por medio de Noé, la humanidad entera recibiría una nueva oportunidad. ¡Qué responsabilidad tan grande! ¡Qué honor tan sublime! Tal vez tú no vivas 969 años, pero cada día que el cielo te da es una oportunidad para sembrar fe en la próxima generación. Estás cumpliendo ese llamado. Estás siendo ese eslabón fiel en la cadena espiritual de tu familia. Matusalén no predicó como Noé, no caminó con Dios como Enoc, pero sostuvo la promesa, protegió la fe y mantuvo viva la esperanza en un mundo que se caía a pedazos hoy. Quizás esa sea tu misión. No necesitas ser famoso. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas permanecer fiel porque, a través de tu fidelidad, otros podrán ser salvos, y Dios podrá escribir nuevas historias de redención en tu linaje. En la Biblia no se registra ninguna palabra pronunciada por Matusalén, no hay sermones, no hay discursos, no hay visiones ni profecías adables, y sin embargo, su vida entera fue una predicación. Esto nos confronta profundamente, porque en una época donde todos quieren hablar, opinar, enseñar, Matusalén nos enseña el valor del testimonio silencioso. Él vivió de tal manera que su existencia misma era un mensaje. Cada día que se levantaba, cada año que añadía a su longevidad milagrosa, era un recordatorio viviente de que Dios aún no había cerrado el libro de la humanidad. Su sola presencia hablaba más fuerte que 1000 palabras. ¿Has conocido personas así, personas que, sin necesidad de gritar, hacen que el ambiente cambie solo con su presencia? Personas que transmiten fe, respeto, reverencia, integridad. Solo por cómo viven. Matusalén era ese tipo de persona, y hoy, en un mundo ruidoso, donde reina la superficialidad, Dios está buscando creyentes que vivan como Matusalén, hombres y mujeres cuyo testimonio personal sea su mayor sermón. Que su manera de amar, de actuar, de resistir, de esperar, de obedecer, hable más que cualquier predicación pública. Porque no todos están llamados a subir a un púlpito, pero todos estamos llamados a vivir de tal forma que otros quieran conocer al Dios que servimos. Matusalén vivió en días donde la maldad se multiplicaba. La tentación era constante, la impiedad era la norma, y aún así permaneció. Eso ya era un mensaje, eso ya era una advertencia, eso ya era una predicación. Su vida decía, el juicio aún no ha venido, pero se acerca, y con cada año que pasaba. El eco de esa advertencia se hacía más fuerte. ¿Y tú? ¿Estás dejando que tu vida hable por ti? ¿O estás viviendo de una manera que contradice las palabras que profesas con tu boca?
Hoy más que nunca, el mundo necesita ver cristianos que vivan el Evangelio, no solo que lo hablen, creyentes que, como Matusalén, puedan caminar en medio de la oscuridad sin contaminarse. Porque cuando el juicio vino y las aguas del diluvio descendieron, los que habían visto a Matusalén vivir durante siglos no pudieron decir que no habían sido advertidos. Su vida era la advertencia. Su existencia era la señal. Y tal vez Dios te tenga en tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad, no para hablar, sino para vivir de tal forma que todos entiendan que el reino de Dios está cerca. Matusalén vivió en un mundo que se desmoronaba moral y espiritualmente. Fue testigo de cómo la humanidad descendía en una espiral de maldad, violencia y perversión. Cada año de su longevidad fue una advertencia silente que muchos ignoraron. La generación que rodeaba a Matusalén tenía acceso a la verdad. Podían mirar su vida, escuchar a su padre Enoc, observar su nieto Noé construir el arca. Y aún así, cerraron los ojos y taparon los oídos. El libro de Génesis dice que, en aquellos días, la maldad del hombre era mucha en la tierra. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis 6:5. En ese contexto, ¿qué significaba vivir 969 años? Significaba ver la caída de miles de personas, ver el endurecimiento de corazones, ver cómo el clamor de los justos se hacía cada vez más escaso. Matusalén representa la esperanza que se niega. Morir un faro de misericordia plantado en medio de la tormenta moral. Pero también representa la paciencia divina que tiene un límite. Dios no envió el diluvio de un día para otro. Esperó, advirtió. Levantó ejemplos vivos como Enoc, Matusalén y Noé. Y sin embargo, la mayoría de las personas no respondió. ¿No es acaso lo mismo que vemos hoy? Tenemos iglesias, Biblias, predicadores, milagros, testimonios, y aún así, multitud siguen caminando hacia la destrucción espiritual, ríen de las advertencias, desprecian la santidad, burlan a los que buscan a Dios. La generación de Matusalén fue destruida no por ignorancia, sino por indiferencia. Y eso es lo más peligroso. Porque cuando alguien ignora la advertencia, aún puede ser alcanzado por la compasión. Pero cuando alguien la escucha y la desprecia, su corazón se endurece. Y la gracia se vuelve invisible a sus ojos. ¿Estás escuchando las señales que Dios te está dando? ¿O estás haciendo como la generación de Matusalén, que pensaba que la vida seguiría igual para siempre? Ellos veían al anciano caminar, año tras año, y decían, si no ha pasado nada en siglos, tampoco pasará ahora. Pero un día, Matusalén murió, y poco después, las puertas del arca se cerraron, la lluvia cayó, y ya no hubo vuelta atrás hoy. Esta historia te llama a despertar. Dios ha sido paciente contigo, te ha advertido de muchas formas, y aún te está extendiendo la mano. No esperes a que sea demasiado tarde. No seas parte de la generación que vivió al lado de los justos y aún así pereció. Matusalén te habla hoy desde la eternidad con la voz de los que supieron resistir. Escúchalo, aprende de su silencio, y no repitas los errores de los que ignoraron su ejemplo. La muerte de Matusalén no fue simplemente el fin de una vida larga, fue el fin de una era, un punto de quiebre en la historia espiritual de la humanidad. Como ya vimos, su nombre significaba, cuando él muera, vendrá el juicio, y así fue. El mismo año en que Matusalén murió, comenzó el diluvio. Las aguas de los cielos se abrieron, los abismos fueron desatados, y todo lo que respiraba fuera del arca fue destruido. ¿Coincidencia? De ninguna manera. Era el cumplimiento de una profecía silenciosa, viva, contenida en un solo hombre. Cuando Matusalén cerró los ojos por última vez, el cielo envió su señal. Se había terminado el tiempo de la espera. Ya no había vuelta atrás. La compasión cedió su lugar al juicio. Puedes sentir el peso espiritual de ese momento. Durante 969 años, la humanidad convivió con un recordatorio de misericordia. Un anciano que día tras día decía, con su sola existencia, todavía hay tiempo. Pero cuando murió, el reloj profético marcó cero. Esto nos revela una verdad.
Muy seria. Dios tiene un límite, no en su amor, no en su gracia, pero sí en su tolerancia al pecado cuando el hombre cierra su corazón repetidamente, y ese límite, a veces, es anunciado con señales que solo los espirituales pueden discernir hoy. Vivimos tiempos similares. No hay un Matusalén entre nosotros, pero hay señales, hay advertencias, hay urgencia espiritual en el ambiente. Cada día que pasa es un paso más hacia el cumplimiento de las profecías. Cada noticia, cada terremoto, cada crisis moral, cada ataque a la fe, son susurros del cielo que nos dicen: el tiempo se está agotando. Y ¿tú cómo estás viviendo? ¿Estás atento a las señales? ¿O sigues como la generación que miró la muerte de Matusalén como un evento sin importancia? La muerte de este hombre fue el último llamado, el último toque de trompeta silencioso antes de que el juicio descendiera como un diluvio. No esperes a que las aguas te alcancen. No seas de los que despiertan cuando ya es tarde. Hoy, mientras todavía estás respirando, tienes la oportunidad de volver tu corazón a Dios, de entrar en el arca de su presencia, de preparar tu alma como si hoy fuera el último día, porque, aunque Matusalén ya no camina entre nosotros, su historia aún habla, y su muerte sigue siendo un grito al alma de cada generación. Arrepiéntete antes de que sea tarde. Cuando observamos la vida de Matusalén, no solo vemos longevidad, vemos el corazón de un Dios que espera, que aguanta, que ofrece tiempo al pecador para que vuelva. La historia de este hombre es una ventana abierta al carácter de Dios, un Dios que no se complace en el castigo, sino que se deleita en la restauración, un Dios que no actúa con impulsividad, sino con una paciencia que desafía nuestra comprensión. 969 años. Ese número no es casual. Es una cifra que grita desde las páginas de la Biblia: yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Cada amanecer que Matusalén presenciaba era una prueba de que Dios estaba diciendo: hoy tampoco enviaré el juicio, hoy daré otra oportunidad. Qué hermoso es entender esto. Dios no es indiferente al pecado, pero tampoco es rápido en castigar. Él observa, Él espera, Él llama con ternura a los que se han alejado. La paciencia de Dios no es debilidad, es un acto de amor. Es una oportunidad extendida. Es la mano abierta del cielo sobre un mundo que le ha dado la espalda. Y ese mismo carácter sigue activo hoy. Si tú estás viendo este video, es porque el Señor todavía está esperando por ti. Todavía te está dando espacio para volver, para arrepentirte, para sanar tu alma y comenzar de nuevo. ¿Has pensado en eso? Tal vez no vivas 969 años como Matusalén, pero cada año, cada mes, cada día que Dios te permite respirar es una declaración divina que dice: todavía creo en ti, todavía te espero. No te acostumbres a la gracia. No confundas la paciencia de Dios con permiso para continuar en la tibieza, porque un día esa paciencia tendrá un final, así como lo tuvo con la generación de Matusalén. Y en ese día, solo aquellos que hayan respondido a su llamado encontrarán refugio. La historia de este hombre es un espejo. Nos muestra cuánto puede esperar Dios, pero también nos muestra que Él no esperará para siempre. Hoy más que nunca debemos responder con gratitud, con urgencia, con reverencia, porque si la paciencia de Dios ha sostenido tu vida hasta aquí, es porque Él tiene planes para ti, planes de redención, planes de propósito, planes que solo pueden activarse cuando tú decides decir: Señor, aquí estoy, ya no quiero seguir ignorando tu voz. La vida de Matusalén fue un regalo para su generación. Y sigue siéndolo para nosotros, porque a través de ella vemos el reflejo de un Dios que aún hoy te está esperando. Si hay algo que resalta en la historia de Matusalén es el inmenso valor del tiempo, en una cultura que corre, que vive acelerada, que desprecia los silencios y olvida el alma. La vida de Matusalén nos recuerda que cada día es un regalo eterno. No sabemos cómo fueron sus rutinas. No sabemos si construía, si sembraba, si caminaba largas distancias.
Si cuidaba de su familia. Pero sabemos una cosa, cada uno de sus 969 años fue contado por Dios, nada fue casual, nada fue desperdiciado. Porque cuando Dios extiende el tiempo, no lo hace por capricho, sino por propósito. Matusalén no fue solo un hombre que vivió mucho, fue un hombre que representa lo que significa vivir con propósito durante mucho tiempo. Y aquí surge una pregunta crucial. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Dios te ha dado? Tal vez no tengas siglos por delante. Tal vez te queden años, meses, días, pero lo que realmente importa no es cuánto tiempo te queda, sino cómo estás usando cada momento. El tiempo es uno de los recursos más espirituales que existen. Es limitado. No se puede recuperar. Y cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas delante de Dios por cómo lo utilizó. ¿Lo gastaste en amargura? ¿Lo usaste para criticar, juzgar o alejarte de los que te aman? ¿O lo invertiste en sembrar fe, amar, construir algo que perdure más allá de ti? Matusalén vivió en una época donde todo a su alrededor se corrompía, y sin embargo, perseveró. Eso nos enseña que no importa cuán largo sea el camino, ni cuán podrido esté el mundo. Tú puedes vivir con integridad. Tú puedes usar tu tiempo para honrar a Dios. El tiempo puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo, porque cuando se usa con sabiduría, el tiempo acumula bendiciones eternas. Pero cuando se desprecia, se convierte en testigo silencioso de todas las oportunidades perdidas hoy. Matusalén te mira desde la eternidad y te pregunta, ¿estás valorando tu tiempo? No se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer pequeñas cosas con un gran corazón. Una oración sincera, un acto de perdón, un paso de fe, una palabra que edifique. Cada día puede ser un altar, cada hora, una ofrenda, cada minuto, una oportunidad de transformar tu eternidad. No te engañes creyendo que tienes toda la vida por delante, solo tienes el ahora, y en ese ahora Dios quiere hacer algo nuevo. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de volver a vivir con propósito, con fe, con urgencia, como si cada latido de tu corazón dijera, estoy aquí. Señor, quiero que mi tiempo cuente. Aunque la Biblia no menciona grandes hazañas, milagros o discursos de Matusalén, su impacto trasciende siglos. ¿Por qué? Porque su mayor obra no fue lo que hizo, sino a quien dejó. Él fue el abuelo de Noé, el hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, el constructor del arca, el justo entre una generación corrompida, el único que Dios eligió para comenzar de nuevo. ¿Te imaginas la influencia que Matusalén pudo haber tenido en su nieto? Quizás fue él quien le hablaba a Noé de la fidelidad de Enoc, su bisabuelo. Quizás le contaba historias de un tiempo donde los hombres aún temían a Dios. Tal vez lo abrazaba en las noches y oraba por él cuando todos se burlaban. Tal vez le enseñó que vivir diferente es difícil pero necesario. La verdad es que el legado más poderoso que alguien puede dejar no está en lo material, sino en lo espiritual. Y Matusalén, sin escribir un libro, sin levantar un altar, sin liderar un pueblo, fue parte del eslabón que conectó la fe de Enoc con la obediencia de Noé. Ese es el verdadero éxito. Muchos quieren dejar herencias, pero pocos se preocupan por dejar legados. La herencia se gasta, el legado transforma. ¿Y tú? ¿Qué estás sembrando en los que vienen detrás de ti? Tal vez piensas que tu vida no tiene mucho impacto, que tus palabras no llegan lejos, que tus acciones son pequeñas. Pero recuerda, Matusalén tampoco fue famoso, y su nombre llegó hasta nosotros. Lo que tú estás haciendo en silencio, la fidelidad con la que oras, la perseverancia con la que te mantienes en pie, la fe con la que vives, aunque nadie lo vea, todo eso está sembrando para generaciones que aún no han nacido. No necesitas grandes plataformas. Necesitas una vida coherente, porque los ojos de los niños, los oídos de los jóvenes, los corazones de los que te rodean, están recibiendo cada día semillas espirituales de tu parte. ¿Estás sembrando fe o dudas? ¿Ejemplos de amor o de queja? ¿Modelos de entrega o de comodidad? El legado de Matusalén fue Noé, y gracias a Noé, tú y yo estamos aquí. Hoy una vida que pareció silenciosa sostuvo la línea de la redención.
Tú también puedes ser ese pilar invisible, ese sostén escondido, ese instrumento de continuidad divina, porque en el reino de Dios, los que parecen pequeños, muchas veces están cargando el plan eterno sobre sus hombros. Matusalén no solo fue un hombre de larga vida, fue un reloj profético andante. Cada año que sumaba, cada cana en su cabello, cada paso que daba, marcaba el latido del reloj divino que anunciaba el juicio venidero, y lo más asombroso es que su existencia fue cronometrada con precisión celestial. El mismo año en que murió, el diluvio llegó. Eso no es coincidencia. Es cumplimiento. Es profecía viva. Dios lo había anunciado en su nombre cuando él muera. Vendrá, y lo cumplió al pie de la letra. Eso nos revela que el cielo nunca actúa sin avisar. Antes del juicio hay gracia. Antes de la ira hay paciencia. Antes de la puerta cerrada del arca hay advertencia. En Matusalén era esa advertencia. Era la cuenta regresiva silenciosa, visible. Tangible. La misericordia con pies y rostro humano, y hoy tú y yo también estamos viviendo dentro de una cuenta regresiva. Quizás no con un nombre profético al frente, pero con señales que se multiplican a nuestro alrededor: crisis globales, violencia desbordada, falsos profetas, enfriamiento del amor, persecución a la fe, relativismo moral, desesperanza colectiva. ¿No te parece una cuenta regresiva espiritual? Dios está hablando. Está enviando sus Matusalenes modernos, gente fiel, historias que nos estremecen, sueños, revelaciones, advertencias. Y cada uno de esos elementos dice al mundo: vuélvanse al Señor antes que sea tarde. La historia de Matusalén no es una anécdota del pasado, es una alarma para el presente. Una voz que nos dice que la gracia tiene un límite. Y que ese límite se acerca con cada suspiro de indiferencia. Pero también es esperanza. Porque sí, Dios esperó tanto tiempo por una generación rebelde. ¿Cuánto más esperará por ti? ¿Que estás buscando su rostro ahora mismo? No ignores la cuenta regresiva. No digas, aún falta mucho, porque nadie sabe el día ni la hora. Y cuando llegue, será como en los días de Noé: la puerta se cerrará, y muchos golpearán por fuera. Pero ya será demasiado tarde. Tú tienes la oportunidad de entrar al arca hoy, de abrazar la gracia mientras todavía hay tiempo, de convertirte en alguien que vive como si el reloj estuviera marcando el último minuto, porque lo está. Cada segundo cuenta. Cada decisión importa. Cada elección puede ser eterna. Matusalén ya cumplió su parte. Ahora, la historia está en tus manos. Matusalén fue hijo de Enoc, uno de los hombres más enigmáticos y extraordinarios de toda la Biblia, un hombre del que se dice una frase que trasciende los siglos: y caminó Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Génesis 5:24. Este detalle no puede ser ignorado. El hombre que vivió más años sobre la tierra fue fruto directo de un hombre que vivió en plena comunión con el Creador. Eso nos revela una verdad poderosa: la intimidad con Dios deja herencias que superan la lógica humana. Matusalén fue testigo del caminar de su padre. No escuchó teorías religiosas, sino que vio una vida entregada, una fe vivida, una relación real con el cielo. Imagina a un niño creciendo con un padre que hablaba con Dios, que no solo creía en él, sino que caminaba con él. Te das cuenta del impacto que eso tiene en la formación espiritual de una persona. Enoc no dejó a Matusalén riquezas, ni templos, ni fama. Le dejó una historia de cercanía con el Altísimo. Y esa historia se convirtió en semilla. Una semilla que, aunque no floreció con palabras ni milagros visibles, dio como fruto una vida extendida como símbolo de misericordia, paciencia y propósito. Lo que tú vives con Dios hoy puede ser la semilla que dé fruto en la vida de tus hijos, nietos y generaciones que aún no han nacido. Tu caminar con Dios no es solo para ti. Es una herencia, una marca espiritual que influye, transforma, guía. Matusalén aprendió del silencio de su padre, de sus pasos firmes,
de su fe persistente. Y aunque el mundo a su alrededor se sumergía en oscuridad, él permaneció como un faro silencioso. Una señal de que la luz de Enoc seguía viva. ¿Y tú? ¿Estás caminando con Dios de tal forma que puedas dejar esa herencia a los que vienen detrás? ¿O tu vida está tan ocupada en lo terrenal que ya no siembras nada espiritual? La historia de Matusalén y Enoc nos confronta. Nos muestra que la verdadera riqueza no se mide en logros humanos, sino en cuanto de Dios podemos transferir a los que amamos hoy. Quizás no tengas una gran plataforma, pero si tienes intimidad con Dios, tienes lo más valioso, porque una vida que camina con Dios puede cambiar generaciones completas. Enoc caminó con Dios, Matusalén vivió casi un milenio, y Noé salvó a la humanidad. Todo comenzó con un hombre que eligió andar en comunión. Haz lo mismo, y verás cómo tu linaje espiritual se transforma para siempre. Muchos piensan que Matusalén es solo una figura del Antiguo Testamento, una curiosidad de los primeros capítulos del Génesis. Pero lo que pocos saben es que su nombre está incluido en una de las listas más sagradas de la Biblia, la genealogía de Jesucristo, en Lucas 3:37-38. Cuando el evangelista detalla la línea ancestral de Jesús, encontramos el nombre de Matusalén, junto con Enoc, Lamec y Noé. Esto es impactante. El hombre que vivió más años en la historia, el mismo cuya muerte marcó la llegada del juicio por el diluvio. Es también parte del linaje del Salvador del mundo. ¿Qué nos dice esto? Que Dios no olvida a los que caminan fielmente en medio de generaciones rebeldes. Que cada vida que permanece firme en la fe, aunque no sea famosa, aunque no realice milagros espectaculares, puede ser tejida por el Espíritu Santo en la gran historia de la redención. Matusalén fue una pieza clave en la cadena que llevaría al nacimiento de Cristo, un eslabón silencioso pero firme, invisible a los ojos del mundo, pero imprescindible en los planes de Dios. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser un eslabón en la historia de salvación de alguien más? ¿Estás viviendo de tal forma que el cielo pueda usar tu nombre como parte de su propósito eterno? No necesitas protagonismo. Necesitas propósito. Matusalén no fue sacerdote, profeta ni rey, pero fue fiel. Y por esa fidelidad su nombre quedó grabado en la línea que nos trajo al Mesías. Esto debería estremecernos, porque nos recuerda que cada acto de obediencia que tú haces hoy puede ser parte del milagro que Dios está preparando para mañana. Tal vez tú estás criando un hijo que será un predicador. Tal vez estás orando por una nieta que llevará el Evangelio a las naciones. Tal vez estás sembrando en alguien que, sin saberlo, será parte de la obra que el Espíritu Santo está edificando. Para su gloria, no subestimes tu historia. No creas que porque no brillas como otros, no estás siendo usado. Matusalén vivió muchos años. Sí, pero lo más eterno de su vida fue que fue incluido en la genealogía del Salvador, y si tú permaneces firme en la fe, aunque nadie lo reconozca, también estarás inscrito en los libros del cielo, como parte de la generación que preparó el camino para que otros encontraran a Cristo. Cuando hablamos de grandes personajes bíblicos, solemos pensar en Moisés y el Mar Rojo, en David y Goliat, en Elías y el fuego del cielo, pero Matusalén nos muestra otro tipo de grandeza, la grandeza de quien es constante en lo ordinario, fiel en lo invisible, perseverante sin aplausos. Durante 969 años, él persistió. No hay relatos de hazañas. No hay milagros espectaculares. Pero hay un testimonio silencioso que nos dice, a veces, lo que más honra a Dios no es lo que brilla, sino lo que permanece. Esa es una verdad que necesitamos recordar en tiempos de inmediatez. Vivimos en una generación que idolatra lo rápido, lo viral, lo visible. Pero Dios sigue valorando lo escondido. Sigue honrando a los que caminan, día tras día en obediencia, aunque nadie lo note. La vida de Matusalén fue un acto de resistencia espiritual. Vivir cerca de un milenio en medio de una sociedad en decadencia moral, manteniéndose íntegro, sin renunciar, sin contaminarse. Es un milagro silencioso más profundo que muchos portentos públicos.
Y es ahí donde tú puedes encontrar tu reflejo. Tal vez tu vida no está marcada por grandes conquistas. Tal vez nadie te felicita por lo que haces. Tal vez tu fe parece rutinaria, tu servicio pequeño, tu oración solitaria, pero si eres constante. Si no dejas de orar, si no dejas de creer, si no te apartas del camino, estás haciendo algo grande a los ojos del cielo. Porque para Dios, la fidelidad pesa más que la fama. La constancia tiene más valor que los títulos. El carácter perseverante es una joya rara y preciosa. Matusalén no fue famoso por un día de gloria, sino por casi 1000 años de fidelidad. Y esa es una lección urgente para nosotros. No te frustres si tu avance es lento. No te quempes con quienes corren en otra dirección. Sigue caminando. Sigue sembrando. Sigue creyendo. Cada día que eliges seguir a Dios en lo secreto. Cada vez que haces lo correcto, cuando nadie te ve, estás construyendo un legado eterno. Dios te ve. Dios cuenta tus pasos. Dios honra a los que perseveran. Sé como Matusalén, firme, constante, fiel. Y aunque tu nombre no aparezca en los titulares del mundo, será mencionado con honor en los registros eternos del cielo. Imagina a un hombre que vivió casi 10 siglos. Un anciano que contempló el paso de reinos, generaciones, climas, culturas. Un testigo viviente de la historia humana, pero también un testigo silencioso del corazón de Dios. Cada arruga en su piel, cada mirada perdida en el horizonte. Era el reflejo de una vida cargada de significado eterno. Porque en los años de Matusalén hablaba Dios. ¿Has pensado alguna vez que el tiempo puede ser un lenguaje divino? Nosotros solemos medir el tiempo en días, semanas y estaciones. Dios lo mide en propósitos, procesos y eternidad. Y en Matusalén el tiempo fue el medio que el cielo usó para advertir, preparar, enseñar. Él no necesitaba predicar, solo tenía que vivir. Cada año adicional era una declaración profética. Dios sigue esperando. Dios sigue creyendo en ti, en una generación donde el hombre quiere dominar el tiempo. Dios usó el tiempo para dominar al hombre, con Matusalén. El tiempo se volvió sagrado. Y esta es la gran enseñanza. Dios sigue usando el tiempo para hablarnos. Cuando algo tarda, Él está enseñando paciencia. Cuando algo se repite, Él está reafirmando. Cuando algo se interrumpe, Él está corrigiendo. Y cuando todo parece silencio, el cielo puede estar usando el tiempo como voz. ¿Estás escuchando esa voz? Tal vez sientes que tus oraciones no son respondidas, que tu milagro se demora, que tu propósito está detenido. Pero en ese aparente retraso, Dios está hablando. Está formando algo dentro de ti. Está purificando tus intenciones. Está haciendo madurar tu carácter. Matusalén vivió más que nadie, no para envanecerse, sino para mostrar que el tiempo es un instrumento de redención cuando se vive bajo la voluntad de Dios. Tú también estás viviendo una historia, y cada año que pasa, cada cumpleaños, cada aniversario, es una página más en el libro que Dios escribe contigo. No vivas por vivir. Vive con propósito. Escucha lo que el tiempo te quiere decir. Quizás hoy no entiendes por qué ciertas cosas tardan tanto, pero cuando mires atrás verás que cada segundo tuvo sentido. Porque Dios nunca desperdicia el tiempo de los que le aman. Matusalén no necesitó discursos. Su calendario era su mensaje, y su longevidad fue su predicación más poderosa. Tal vez tú también estás llamado a predicar así, con la fidelidad de tus días, con la constancia de tus años. Con la historia que tu vida está contando ahora mismo. Una de las cosas más sorprendentes de la historia de Matusalén es lo que no se dice sobre él. No se registra ningún discurso, ningún acto heroico, ningún milagro espectacular. No hay visiones, no hay batallas. No hay hechos que lo destaquen como a otros patriarcas. Solo su nombre, su edad y su lugar en la genealogía. Y sin embargo, su vida fue contada por Dios con tanto detalle que su edad exacta quedó preservada por milenios. ¿Sabes qué significa eso? Que en el reino de los cielos, el valor no se mide por lo visible, se mide por la fidelidad en lo secreto.
Por la obediencia silenciosa, por la perseverancia en lo cotidiano, Matusalén fue invisible para los reflectores, pero completamente visible para los ojos de Dios. Esto nos confronta profundamente. Vivimos en un mundo obsesionado con la visibilidad, con el reconocimiento, con los aplausos. Pero en la dimensión del reino, los más grandes a menudo son los más callados. Quizás tú también has sentido que nadie ve tu esfuerzo, que tus lágrimas queden en la oscuridad, que tu fidelidad no es notada, que tus oraciones parecen pasar desapercibidas. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, yo te veo, yo estoy contando tus días, yo estoy escribiendo tu historia en Matusalén. No necesitó fama para ser eterno, no necesitó palabras para ser recordado, Dios lo escribió en su libro por lo que fue, no por lo que hizo. Y ese es el mayor honor. Porque cuando el cielo registra tu nombre es porque has impactado más de lo que puedes imaginar. Matusalén fue un pilar silencioso, una señal sin alardes, un faro sin palabras. Y eso basta para mostrar que la grandeza espiritual no depende de tu volumen, sino de tu profundidad hoy. Tú puedes ser ese Matusalén para tu familia, para tu iglesia, para tu barrio, para tus hijos. No necesitas ser el más elocuente. Solo necesitas ser el más constante. Dios honra a los invisibles. Los que no buscan ser vistos, pero viven para agradarle. Los que no se rinden. Los que permanecen. Porque al final, los libros del cielo no están llenos de famosos, sino de fieles. Matusalén, como ya hemos visto, representa la espera divina. La paciencia de un Dios que no se apresura a juzgar, sino que prolonga el tiempo, para que el ser humano encuentre el camino de regreso a Él, y al reflexionar profundamente, encontramos un paralelismo conmovedor entre Matusalén y el Espíritu Santo. Ambos son discretos, ambos son constantes, ambos están presentes, aunque muchos no los reconozcan, y ambos son expresiones del amor persistente de Dios hacia la humanidad. El Espíritu Santo está en la tierra hoy, así como Matusalén estuvo antes del diluvio, sosteniendo la gracia, intercediendo en silencio y esperando que los corazones se abran antes de que venga el fin. Es Él quien toca tu alma cuando escuchas un mensaje como este. Es Él quien pone lágrimas en tus ojos cuando algo te confronta. Es Él quien te susurra, todavía hay tiempo. Todavía puedes volver, así como Matusalén caminaba por generaciones como un testimonio viviente del tiempo que se agotaba. El Espíritu Santo camina hoy entre nosotros, rogando, advirtiendo, sanando, llamando. Pero también sabemos que llegará un momento en que el Espíritu será retirado. Y entonces el juicio vendrá como vino en los días de Noé, así como el diluvio no comenzó hasta que Matusalén murió. La gran tribulación profetizada en las Escrituras no comenzará hasta que el Espíritu sea quitado. Por eso, cada día que amanece es una expresión de su presencia aún con nosotros, una oportunidad más, una nueva puerta abierta, un llamado amoroso. Matusalén nos enseña que la espera no es inactividad, es intercesión silenciosa, es misericordia activa, y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo por ti ahora. Si estás viendo este video, si tu corazón se está moviendo, si sientes que algo dentro de ti clama por transformación, no lo ignores. Es el mismo Espíritu que ha esperado años como Matusalén, paciente, firme, fiel, tocando a las almas que se pierden para traerlas de vuelta a casa. No resistas su voz. No te acostumbres a su presencia. No abuses de su paciencia. Porque así como Matusalén murió y el juicio llegó, así también, cuando el Espíritu sea retirado, el tiempo se acabará. Pero hoy, todavía puedes escuchar, todavía puedes responder, todavía puedes ser transformado, porque el mismo Dios que esperó con Matusalén, te está esperando ahora con los brazos abiertos. Hay algo poderoso en la línea de sangre que une a Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. No se trata solo de genealogía, se trata de una herencia espiritual de obediencia en medio de generaciones rebeldes. Enoc caminó con Dios. Matusalén sostuvo la fidelidad en medio del silencio. Lamec profetizó sobre el consuelo que traería su hijo.
y Noé obedeció la voz divina en medio del desprecio generalizado. 4 generaciones. Un mismo hilo. Invisible, la fe viva, y en el centro de todo, Matusalén, el eslabón que no se rompió, el puente entre una comunión celestial y una misión de salvación. Matusalén creció viendo la santidad de su padre, y vivió lo suficiente para ver el nacimiento y crecimiento de su nieto Noé. Seguramente lo sostuvo en sus brazos. Tal vez le habló de su abuelo Enoc, el hombre que desapareció por causa de su fe. Tal vez lo miró a los ojos cuando era niño, y le dijo: «Tú tienes un llamado del cielo», y ese legado floreció. Noé fue diferente a todos. Halló gracia, fue obediente en todo, y preparó un arca que salvaría el futuro de la humanidad. ¿Quién lo preparó para ese llamado? ¿Quién sembró en su corazón el valor para resistir la burla, la espera, la obediencia ciega? Seguramente, el anciano de mirada profunda y nombre profético, Matusalén. Esto nos recuerda una verdad profunda: la obediencia genera linajes benditos. Cuando tú caminas en fidelidad, no solo te bendices a ti mismo, estás activando promesas sobre tus hijos, tus nietos y hasta sobre los que aún no han nacido. Tu obediencia hoy es la plataforma del llamado de los que vendrán después de ti. Quizás nunca verás en vida todo lo que Dios hará a través de tu descendencia, pero si permaneces fiel, serás la raíz de un árbol que dará fruto eterno. Matusalén no construyó el arca, no predicó bajo la lluvia, no enfrentó el juicio, pero sin él, Noé no existiría, y sin Noé, no habría humanidad. Ese es el poder de una vida que permanece. Una vida que sostiene la línea espiritual sin desviarse, que cubre con oración y ejemplo, que resiste el paso del tiempo sin corromperse. Hoy, tú puedes ser el Matusalén de tu casa, el que recibe el legado y lo transmite, el que guarda la fe y la protege, el que no claudica, aunque todo a su alrededor se desmorone, porque Dios honra a los que guardan su palabra y multiplica su promesa sobre los que viven para él. La generación en la que vivió Matusalén no fue una generación cualquiera, fue una de las más oscuras, violentas y degeneradas de toda la historia bíblica. Una era en la que los pensamientos del corazón humano eran continuamente al mal. Génesis 6 y 5. Una sociedad donde la violencia llenaba la tierra. Una humanidad que había sido creada a imagen de Dios, pero que se había deformado en su interior. Y en medio de ese mundo enfermo, Matusalén permaneció, no huyó, no se contaminó, no se resignó. Siguió viviendo con rectitud durante casi 1000 años, resistiendo el olor de la corrupción espiritual sin dejarse intoxicar por ella. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Vivir por siglos rodeado de maldad, viendo la caída de generaciones enteras, presenciando la burla contra la fe, la pérdida del temor de Dios, el desprecio por la santidad. Y aún así, mantenerse fiel, sin doblegarse, sin claudicar. Eso no se logra con fuerza humana. Eso solo es posible cuando alguien vive con la eternidad en el corazón. Matusalén no se adaptó al mundo. Fue como una roca en el río de la impiedad, firme, inamovible, resistente al desgaste del tiempo y del pecado. Y ese es el llamado para nosotros hoy. Estamos rodeados de una generación que ama más el placer que la verdad, donde lo bueno es llamado malo y lo malo celebrado como virtud, donde la fe es burlada, la pureza es despreciada, y la verdad es relativizada hasta volverse irreconocible. ¿Y qué hará el pueblo de Dios? Nos adaptaremos, nos callaremos, nos resignaremos, o como Matusalén permaneceremos firmes. Aunque todos a nuestro alrededor caigan, la fidelidad no se demuestra en tiempos fáciles, se prueba en medio de la tormenta moral, cuando cuesta, cuando duele, cuando se camina solo. Y si Matusalén pudo mantenerse puro durante 969 años en medio de la decadencia, tú también puedes resistir en esta generación. Porque no estás solo, tienes al Espíritu Santo. Tienes la palabra. Tienes la promesa de que, al final, los fieles serán coronados. La paciencia de Matusalén fue más que una virtud,
Fue una forma de adoración, cada día que vivía sin ceder a la maldad. Era una declaración: mi Dios vale más que los placeres del mundo. ¿Puedes decir lo mismo con tu vida? Hoy, más que nunca, necesitamos cristianos con paciencia de Matusalén, con fe inquebrantable, con integridad sostenida, porque el tiempo está corriendo, y solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Aunque Matusalén vivió en un tiempo muy diferente al nuestro, el eco de su existencia resuena poderosamente en cada creyente que decide vivir para Dios, porque más allá de los siglos que los separan de nosotros, Matusalén representa algo que sigue vigente: la posibilidad de que tu vida, sin importar cuán silenciosa o invisible parezca, pueda convertirse en un mensaje eterno. No todos predican desde un púlpito, no todos escriben libros o cantan alabanzas o lideran ministerios, pero todos podemos vivir como Matusalén, con temor reverente, con fidelidad diaria, con una fe que no necesita ser ruidosa para ser verdadera. Cada vez que decides perdonar cuando te duele, cada vez que eliges obedecer aunque no entiendas, cada vez que perseveras aunque nadie lo note, estás dejando huellas que el cielo no olvida. Y tal vez, como Matusalén, tu mayor legado no será lo que dijiste, sino la manera en que viviste. ¿Te das cuenta de lo profundo que es eso? Hay personas que están observando tu vida: hijos, vecinos, compañeros, desconocidos. Y sin saberlo, estás predicando. Tu historia está hablando. Tu fe está sembrando. Tu constancia está alumbrando. Por eso, nunca subestimes el poder de una vida sencilla, vivida con integridad. La Biblia no registró palabras de Matusalén, pero registró sus años, porque en el reino, el paso del tiempo en obediencia es más valioso que 1000 discursos vacíos. Y esa es la invitación que Dios te hace hoy: vive de tal manera que tu historia hable. Incluso cuando tus labios callen, vive para que cuando ya no estés, otros puedan decir: ella me mostró lo que es la fe, él me enseñó lo que es la paciencia. Su vida fue un reflejo de Dios. Matusalén no buscó ser recordado, simplemente fue fiel, y Dios se encargó de inmortalizarlo en la palabra. Tú lo mismo. Vive cada día como si fuera un capítulo sagrado. Haz que tu rutina sea una ofrenda, que tu obediencia sea tu himno, que tu caminar sea tu testimonio, porque cuando vives así, tu historia se vuelve eterna. Y aun cuando tus años terminen en esta tierra, el eco de tu fe irá hablando a tus hijos, a tus nietos, al mundo y al cielo, en un mundo donde todo se mide por me gusta, aplausos y seguidores. La vida de Matusalén nos confronta con una verdad poderosa y liberadora. No necesita reconocimiento humano para ser valioso a los ojos de Dios. Matusalén no tuvo multitudes, no dirigió naciones, no escribió salmos, no lideró ejércitos, pero vivió casi 1000 años bajo la mirada atenta del cielo, y eso lo convierte en uno de los hombres más honrados de toda la historia bíblica. Vivimos atrapados en la trampa de la validación. Queremos que nos vean, que nos aplaudan, que nos reconozcan. Pero la verdadera grandeza espiritual no se construye con ovaciones, sino con fidelidad en secreto. Jesús mismo dijo: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Matusalén vivió esa verdad. Fue fiel cuando nadie miraba. Siguió creyendo cuando el mundo entero se hundía en incredulidad. Perseveró cuando ser justo era sinónimo de ser ridiculizado. ¿Te identificas? ¿Alguna vez has sentido que tu esfuerzo es invisible? ¿Que tus oraciones no son reconocidas? ¿Que tu amor, tu entrega, tu sacrificio pasan desapercibidos? Entonces estás más cerca de Matusalén de lo que imaginas, porque la gloria más pura no busca luces, busca propósito, busca agradar al Padre. Busca cumplir su llamado aunque el mundo no entienda. Matusalén nos recuerda que la corona no está al final de un escenario, sino al final de un camino recto. Y si tú decides vivir así, sin necesidad de que otros te exalten, pero con la certeza de que el cielo te observa, estarás caminando en la misma dirección que los verdaderamente grandes. Recuerda, la gente olvida. El mundo aplaude hoy y critica mañana.
pero Dios escribe con tinta eterna los nombres de los que le son fieles en lo oculto. Por eso, no vivas para ser visto, vive para ser hallado fiel. No corras tras la fama, corre tras el corazón de Dios, y como Matusalén, serás parte de un plan tan profundo, tan eterno, tan divino, que aún siglos después de tu partida, tu ejemplo seguirá hablando porque el que vive sin buscar reconocimiento termina siendo reconocido por Dios. Uno de los aspectos más enigmáticos en la historia de Matusalén es el aparente silencio de Dios. No hay registro de conversaciones entre ellos, como las hubo con Abraham o Moisés. No hay visiones, no hay apariciones, no hay mandatos directos, solo el paso del tiempo, un largo, larguísimo silencio, y sin embargo, ese silencio no fue ausencia. Fue una prueba, una invitación al tipo de fe más profunda, la fe que sigue creyendo. Incluso cuando no escucha nada, Matusalén vivió año tras año sin ver grandes manifestaciones, pero permaneció. Vivió siglos rodeado de tinieblas espirituales, pero sin apagar su luz interior. ¿Puedes imaginar cuán difícil debió ser eso? El cielo parecía cerrado, Dios no hablaba, el mundo se hundía, y él seguía esperando. Eso es fe, eso es madurez espiritual. Porque es fácil confiar cuando Dios habla, es fácil seguir cuando hay señales, milagros y palabras proféticas. Pero ¿qué haces cuando lo único que tienes es el silencio? Matusalén eligió seguir caminando. Y esa es una lección para ti. Tal vez estás pasando por un momento donde no escuchas la voz de Dios, donde todo parece oscuro, lento, estancado, donde oras y el cielo guarda silencio. Pero eso no significa que Él no esté contigo. El silencio también es parte del proceso. También forma. También purifica. También prepara. Matusalén no necesitó oír para obedecer. No necesitó sentir para permanecer. Y por eso, Dios lo honró. Muchos abandonan la fe porque no soportan el silencio. Pero los que entienden su propósito, descubren que, en ese espacio sin ruido, Dios está trabajando más de lo que puedes imaginar. El silencio es el lenguaje de lo profundo. Es el terreno donde se forja la convicción. Es la tierra fértil donde la raíz crece hacia adentro antes de que el fruto se manifieste por fuera. Hoy, si estás atravesando un tiempo de espera, un tiempo sin respuestas, sin dirección clara, no desesperes. Matusalén esperó siglos. Y su espera no fue en vano, fue parte del plan, fue parte de la historia, fue el marco perfecto para que la misericordia de Dios se extendiera hasta el último segundo. Tú también estás en una historia mayor, y el silencio de hoy puede ser el preludio del milagro de mañana. Confía, permanece, resiste, porque aunque parezca que Dios calla, Él nunca deja de actuar. Hay frutos que se cosechan en vida, y hay otros que solo florecen después de que partimos. Matusalén no vivió para ver el diluvio, ni para presenciar cómo su nieto Noé obedecía a la voz de Dios y construía el arca. No escuchó la lluvia caer, ni vio cómo las aguas cubrían la tierra. No fue testigo de la salvación de su linaje, ni de la restauración del mundo tras la destrucción. Pero todo eso ocurrió gracias a la fe silenciosa que él sostuvo por generaciones, porque la fidelidad deja rastros, aunque muchas veces no veamos su impacto con nuestros propios ojos. Ese es el legado invisible. Matusalén fue como el agricultor que siembra sin saber cuándo ni cómo brotará la semilla. Fue como el arquitecto que pone los cimientos, sabiendo que no vivirá para ver la cúpula. Fue como el intercesor que ora en secreto sin imaginar cuántas vidas cambiarán por su clemer. Y esa es también tu historia. Mucho de lo que haces hoy con amor, con fe, con esfuerzo, puede no dar frutos inmediatos. Puede parecer insignificante. Puede pasar desapercibido para todos menos para Dios. Tal vez no verás a ese hijo convertido. Tal vez no vivirás para ver esa promesa cumplida. Tal vez sembrarás palabras, gestos, oraciones que solo darán fruto cuando ya no estés. Pero eso no las hace menos poderosas. Al contrario, las hace eternas. El reino de Dios no se edifica con urgencia, sino con fidelidad. Y Matusalén es el ejemplo perfecto de un constructor de herencias invisibles.
un hombre que no fue protagonista del diluvio, pero sin el cual el arca nunca habría existido. Cada día que él vivió, cada decisión correcta que tomó, cada vez que eligió la integridad, fue una piedra más en la construcción del propósito de Dios. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a sembrar sin ver? ¿A confiar sin aplaudir? ¿A obedecer aunque los frutos vengan después? La verdadera fe no exige recompensas inmediatas. Sabe que todo lo que se hace en el nombre del Señor nunca es en vano. Dios no olvida. Dios no pasa por alto. Dios no desatiende lo que se hace con el corazón. Y así como Matusalén fue parte de un plan que floreció después de su muerte, tú también puedes ser el origen de bendiciones que transformen generaciones futuras. Sigue sembrando, sigue caminando, sigue creyendo. Porque aunque tus ojos no lo vean, tu legado ya está germinando en la eternidad. 969 años. Una cifra que supera la imaginación. Una vida que abarca casi un milenio. Porque Dios permitió que Matusalén viviera más tiempo que cualquier otro ser humano. ¿Fue una bendición excepcional? ¿Una recompensa? ¿Un símbolo? ¿O un mensaje escondido para las generaciones venideras? La respuesta no es sencilla. Pero es profundamente espiritual. Dios no hace nada por casualidad. Cada año de vida que le concedió a Matusalén tenía un propósito profético y moral. En primer lugar, su longevidad fue un acto de misericordia extendida. Mientras Matusalén vivía, el juicio no podía llegar. Cada amanecer era una prórroga para el arrepentimiento. Cada respiración del anciano era como una voz silenciosa del cielo que decía, todavía hay tiempo. Por eso, su vida fue larga, porque el amor de Dios también lo es. En segundo lugar, su longevidad fue un mensaje para las generaciones futuras, un recordatorio de que Dios ve, cuenta y honra a los que caminan en rectitud. Incluso en los tiempos más oscuros, la Biblia no dice que Matusalén haya hecho milagros. No lo describe como un líder ni como un profeta. Y sin embargo, vivió más que todos. ¿No es eso una manera divina de declarar que la fidelidad perseverante vale más que 1000 actos espectaculares? Tercero, su longevidad puede ser vista como una advertencia viviente. A cada generación que pasaba, las personas veían a Matusalén aún de pie, aún caminando, y recordaban que cuando él muriera, vendría el juicio y imagina lo que eso provocaba en el corazón de los sensibles al espíritu. Esperanza para los que aún buscaban a Dios, pero terror para los que persistían en su maldad. Y por último, su longevidad refleja la dimensión eterna del alma. Dios nos creó no para morir, sino para vivir. El pecado trajo la muerte, pero en el corazón del Creador, la vida sigue siendo el mayor regalo. Matusalén fue un testigo viviente de esa verdad. La vida es un don sagrado, un tiempo que debe ser usado con sabiduría. Una historia que debe ser escrita con fe. No se trata de cuántos años vivas, sino de cómo los vivas. Porque aunque tú no alcances 969 años, puedes vivir de tal manera que cada día tenga el peso de la eternidad. Dios no te mide por la duración de tu vida, sino por la dirección que tomas con ella. Y si decides como Matusalén caminar con fidelidad, Dios hará que tus años cuenten más de lo que puedes imaginar. En medio de una generación marcada por la decadencia, la violencia y la rebelión, la presencia de Matusalén era un faro, no por lo que decía, sino por lo que representaba. Él era un símbolo viviente de la justicia que no necesita ser proclamada, porque se manifiesta en la forma de vivir. Mientras otros alzaban sus voces para burlarse de Dios, él caminaba en rectitud. Mientras la mayoría se entregaba a los placeres, él permanecía en integridad. Mientras las multitudes elegían la corrupción, Matusalén elegía la fidelidad. Y lo hacía en silencio. No hay discursos registrados. No hay debates ni confrontaciones. Solo su existencia, larga, firme, perseverante. Eso es justicia silenciosa, una justicia que no se exalta a sí misma, pero que incomoda al impío con solo estar presente. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si tu sola presencia molestara a los que viven lejos de Dios, como si tu forma de pensar, de hablar, de vivir fuera una confrontación para el mundo.
entonces estás caminando como Matusalén, porque los justos, sin querer, incomodan a los que aman la oscuridad. Su vida es un espejo, una pregunta viva, una advertencia constante, y eso también es parte del llamado de todo creyente. Ser una antorcha encendida en la noche moral del mundo. No necesitas gritar. No necesitas convencer a todos. Solo necesitas vivir con rectitud, caminar con Dios, permanecer de pie cuando todos quien. El poder de Matusalén no estaba en sus palabras, sino en su perseverancia, en su ejemplo, en su constancia. Y eso es lo que hoy también se necesita. Cristianos que hablen con su carácter, que prediquen con sus decisiones, que evangelicen con su ejemplo, porque la justicia verdadera no se promociona, se encarna, y cuando se vive así, aunque el mundo no lo entienda, el cielo lo celebra. Hoy, el mundo necesita más Matusalenes, hombres y mujeres que se atrevan a ser diferentes, no por orgullo, sino por obediencia. Que entiendan que no están aquí para encajar, sino para iluminar. Tú puedes ser esa luz, tú puedes vivir esa justicia. No esperes reconocimiento, solo espera que Dios te encuentre fiel. Porque en el juicio final no serán las palabras las que pesarán, sino la vida vivida en santidad como una llama encendida en el corazón de un mundo que se enfría. Si Noé fue el hombre que encontró gracia ante los ojos de Dios en una generación completamente corrompida. No podemos ignorar el hecho de que su abuelo fue Matusalén. Y aunque la Biblia no nos da detalles explícitos de su relación, hay algo que la fe nos permite vislumbrar. La influencia espiritual no siempre es visible, pero siempre es poderosa. Matusalén vivió hasta el año del diluvio. Eso significa que Noé creció, maduró, y fue formado bajo la sombra de un hombre que caminaba con integridad. Imagina por un momento a Noé de niño, sentado junto a su abuelo, escuchando relatos de los tiempos antiguos, como su bisabuelo Enoc caminó con Dios, como la maldad se fue extendiendo en la tierra. Como cada año que pasaba era una nueva oportunidad de arrepentimiento. Tal vez Matusalén no impuso doctrina. Tal vez no alzó la voz para imponer obediencia. Pero vivió de tal forma que dejó una marca espiritual profunda en el corazón de Noé. Esa es la esencia de una influencia santa. No manipula, no obliga. No grita ni inspira, y Noé fue el fruto de esa inspiración. Fue el único justo en su generación, el único que oyó la voz de Dios y obedeció, el único que caminó con temor en medio del desprecio, y todo eso, posiblemente, gracias al ejemplo silencioso de su abuelo. Esto nos deja una enseñanza impactante: nunca subestimes el poder de tu testimonio sobre los que te rodean. Tal vez tú no verás a tu nieto construir un arca. Tal vez no estarás vivo cuando tu hijo predique su primer sermón, cuando tu sobrina sea misionera, cuando tu oración silenciosa proteja a generaciones enteras. Pero cada acto tuyo de fe, cada decisión de obediencia, cada día que eliges agradar a Dios se está formando, en silencio, el carácter de los que vendrán después de ti. No se trata solo de hablar de Dios. Se trata de vivir como si Dios habitara cada uno de tus pasos. Así fue Matusalén. Así fue su impacto en Noé, y así puedes ser tú. Porque la influencia que deja huella eterna no siempre está en los gestos grandes, sino en la constancia del amor diario, la firmeza en la fe, la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Que tu vida sea esa semilla, que tu fe sea esa raíz, y que tu legado sea el que forme futuros Noés, hombres y mujeres que encuentren gracia ante los ojos de Dios porque vieron en ti el reflejo vivo de su presencia. En la historia bíblica, pocas veces vemos que la existencia de un solo hombre tenga tanto peso espiritual como la de Matusalén. Su vida no solo fue larga, fue estratégica. Fue una barrera entre el mundo y el juicio divino. Una especie de muro invisible que contenía el castigo, una presencia que, por sí sola, sostenía la misericordia de Dios activa sobre toda la humanidad. Es impactante pensar que Dios decidió no enviar el diluvio mientras Matusalén estuviera vivo. Cada día que él respiraba era un día más de esperanza para los hombres. Cada año era una extensión del perdón. Cada latido de su corazón era un eco de la paciencia divina.
¿Te das cuenta del poder espiritual que puede tener una sola vida? Esto nos lleva a una verdad asombrosa. Dios puede usar a una persona fiel como freno ante la destrucción, así como Abraham intercedió por Sodoma. Así como Moisés se interpuso entre Dios y el pueblo en el desierto, Matusalén fue un intercesor viviente. No con palabras, sino con su sola existencia. Era como si el cielo dijera: mientras él esté, no derramaré juicio. Eso también puede aplicarse hoy. Tal vez no lo sepas. Pero tu vida puede estar deteniendo tormentas en tu hogar. Tus oraciones pueden estar cubriendo a tus hijos. Tu fe puede estar conteniendo el juicio sobre tu familia, tu ciudad, tu nación. La fidelidad tiene peso en el mundo espiritual. Dios sigue buscando a los que se pongan en la brecha. Y muchas veces no es la cantidad de personas lo que retiene la mano del juicio, sino la calidad del corazón de uno solo. ¿Serás tú ese corazón? ¿Estás dispuesto a vivir con tal integridad que tu sola presencia provoque que Dios extienda la gracia un día más sobre los que te rodean? Matusalén nos enseña que no se necesita título, púlpito ni multitud, solo se necesita ser fiel, ser limpio de corazón, ser obediente sin condiciones. Y si vives así, aunque el mundo esté cayendo, tu vida será un refugio espiritual, un punto de luz. Un argumento delante del cielo que dice: todavía hay esperanza. Dios honra a los que interceden con su forma de vivir. Y cuando llegue el día del juicio, esas vidas serán recordadas no solo por cuánto duraron, sino por cuánto amor sostuvieron cuando todo a su alrededor merecía caer, en un mundo que olvida rápido, donde los nombres se borran de la memoria colectiva con el paso de los años. Hay un consuelo poderoso para los que viven para Dios. El cielo no olvida. El nombre de Matusalén ha sido preservado por más de 4000 años. Aparece en el Génesis, en la genealogía de Lucas, y ha sido estudiado, mencionado, honrado por generaciones enteras. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo este hombre para merecer tal reconocimiento eterno? No hay hazañas registradas. No hay proezas militares, ni salmos, ni prodigios sobrenaturales. Solo una vida fiel. Una existencia larga, constante, silenciosa, pero profundamente significativa. Y eso nos revela un principio del reino. No es la fama lo que te inmortaliza ante Dios, es la fidelidad. Vivimos en una era donde las personas hacen de todo para dejar su nombre en la historia. Buscan ser recordados por su talento, por su belleza, por sus logros. Pero el cielo escribe con otro tipo de tinta. El cielo inmortaliza a los que caminan con integridad, a los que sostienen la llama de la fe, a los que viven cada día como una ofrenda. Matusalén fue uno de ellos. Y eso significa que tú también puedes ser uno de ellos. Tal vez tu nombre nunca será conocido por las masas. Tal vez no aparecerás en enciclopedias, ni serás tema de biografías. Pero si caminas con Dios, si decides vivir con propósito, si perseveras hasta el fin, tu nombre será recordado en la historia sagrada del cielo. De allí, en los registros eternos, no están los más seguidos, sino los más fieles. No los más influyentes, sino los más obedientes. No los más celebrados, sino los que decidieron cargar la cruz día tras día, sin aplausos. Y cuando llegue el día en que se abran los libros, cuando el juicio sea establecido y los redimidos sean llamados por nombre, escucharás el tuyo, no por lo que hiciste, sino por quién fuiste delante del trono. Hoy cada elección tuya está escribiendo una historia. Cada día de obediencia es una línea más en tu biografía eterna. Cada renuncia por amor a Dios es una firma en el libro de la vida. No vivas para ser recordado por el mundo. Vive para ser recordado por el cielo. Porque si Matusalén, con una vida silenciosa y fiel, fue inscrito en la eternidad, tú también puedes ser parte de esa historia sagrada que nunca se borrará. A lo largo de su extensa vida, Matusalén vio muchas cosas cambiar, el corazón del hombre volverse más duro, la corrupción multiplicarse, la maldad tomar formas más descaradas. Pero aún así, no perdió la esperanza, vivió casi 1000 años con la conciencia de que algo se acercaba. Sabía por lo que portaba en su nombre.
que su existencia estaba conectada con un evento monumental, el juicio de Dios sobre la tierra. Y sin embargo, no vivió con miedo, vivió con propósito, no se llenó de ansiedad, sino de perseverancia. Matusalén nos enseña a vivir esperando lo eterno, pero siendo fiel en lo cotidiano. Cada día que despertaba, sabía que su vida era un contador celestial. Y aún así, no se detuvo, no vivió paralizado, no se aisló en temor. Continuó siendo luz en medio de un mundo cada vez más oscuro. Esa es la imagen más poderosa de la esperanza cristiana. No es una esperanza pasiva. Es una esperanza que te hace firme, que te hace constante, que te hace inquebrantable, porque cuando vives sabiendo que algo grande está por suceder, no desperdicias los pequeños actos del presente, los llenas de eternidad. Y eso es lo que necesitamos en esta generación, personas que vivan con los ojos puestos en lo que vendrá, pero con los pies firmes en el suelo que pisan cada día, que sepan que el juicio viene, sí, pero que mientras no ha llegado, hay vidas que salvar, hay oraciones que levantar, hay almas que tocar. Matusalén no vio el diluvio, pero preparó el camino para que otros estuvieran listos. Tú tal vez no veas el cumplimiento de cada promesa en tu tiempo, pero si vives como Él, puedes preparar generaciones para que reciban lo que tú sembraste. Esa es la fe que trasciende, la que no se mide por lo que logra, sino por lo que provoca en los demás. No vivas con prisa. Vive con profundidad. Vive como quien lleva dentro una promesa, como quien respira profecía, como quien sabe que, en cualquier momento, el cielo puede irrumpir con fuerza en la tierra. Y cuando ese día llegue, que tu vida no haya sido en vano. Que tus pasos hayan dejado huellas. Que tu fe haya encendido otras llamas. Porque los que esperan en Dios como Matusalén nunca serán avergonzados. En el año 969 de su vida, Matusalén murió, y con su muerte se cerró una puerta invisible, una etapa del cielo llegó a su fin. La paciencia de Dios, que había sido sostenida por casi un milenio, dio paso al cumplimiento de su justicia, porque en ese mismo año comenzó el diluvio, la tierra que durante siglos había despreciado la gracia. Finalmente enfrentó la consecuencia de su rebelión. Las gotas comenzaron a caer. Las aguas subieron. El juicio se desató. Y todo eso estaba anunciado no con truenos, ni relámpagos, sino con la vida y la muerte de un solo hombre, Matusalén. Su partida no fue solo biológica, fue profética. Fue el reloj de Dios marcando su última campanada, fue la señal para Noé de que el tiempo se había cumplido. Imagina, ese día, el anciano ya no estaba. El silencio pesaba, y mientras la tierra seguía en su rutina de pecado, el cielo ya había girado la llave de la historia. Matusalén murió y al morir, dio paso a lo que estaba escrito. Esto nos deja una lección profunda y urgente. Dios tiene tiempos. Y cuando se cumplen, no hay vuelta atrás. Muchos pensaban que podían seguir viviendo como quisieran. Veían que nada cambiaba, año tras año. Todo parecía igual. La presencia de Matusalén era para ellos un consuelo falso, una excusa para no arrepentirse. Pero se equivocaron. Porque la misericordia no es eterna cuando se rechaza continuamente. Y cuando murió el anciano, el cielo habló, ya basta. Hoy vivimos en una generación parecida. Una era donde muchos piensan que pueden postergar su encuentro con Dios. Donde el juicio parece lejano. Y la paciencia divina es malinterpretada como tolerancia. Pero la historia de Matusalén nos grita. Desde la eternidad el tiempo se acaba. El juicio viene. Prepárate mientras aún puedas. Tú no sabes cuánto tiempo más tendrás. No sabes cuántas oportunidades quedan. No sabes cuántos Matusalenes han sido colocados cerca de ti como señales de advertencia. Pero hoy, mientras escuchas estas palabras, el cielo te da una última extensión, un día más. Una chance más. Una invitación más, no la ignores. No la dejes pasar. Porque cuando Matusalén murió ya no hubo más advertencias, solo juicio. Y si tu corazón está siendo tocado es porque aún hay esperanza, aún hay tiempo, aún hay gracia.
Pero recuerda, ese tiempo no durará para siempre. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo que muy pocos escuchan: eres especial. Pocas personas tienen la disposición, el anhelo, la fe y la perseverancia para ir hasta el final de una enseñanza como esta. Y si lo hiciste, no fue casualidad. Fue Dios. Fue el Espíritu Santo guiándote paso a paso para traerte hasta este momento exacto. Hoy conociste la historia de Matusalén, un hombre sin grandes hazañas visibles, sin milagros, sin títulos, pero con una vida tan fiel, tan perseverante, tan santa, que su sola existencia frenó el juicio divino durante casi un milenio. Ahora, quiero que escribas en los comentarios la frase: quiero vivir con propósito eterno. Sí, escríbelo. Porque declarar eso públicamente es más que una frase, es un pacto, una alianza entre tú y el cielo, un compromiso espiritual de que tu vida no será en vano. Al hacer eso, estarás demostrando que formas parte de los pocos, que no solo escuchan sino que reciben la palabra y la ponen por obra. Serás contado entre los que el cielo llama remanente fiel. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Hazlo no por mí, sino por ti. Porque este espacio no es solo un canal. Es un refugio. Es un alimento para el alma. Es una herramienta de Dios para mantener tu fe viva en medio de un mundo que se enfría. Muchos usan este contenido como su iglesia digital, porque no tienen comunidad cerca, porque se sienten solos, porque necesitan una palabra que los mantenga de pie. Sé parte de esta misión. Dale like al video. Comparte esta enseñanza. Y entiende que, al hacerlo, estás llevando esta luz a otros que hoy pueden estar a punto de rendirse. No subestimes tu clic. No subestimes tu comentario. No subestimes tu fidelidad. El mismo Dios, que escribió el nombre de Matusalén en la eternidad, también ve tu corazón hoy, y se agrada de ti. Tu historia no es pequeña. Tu proceso no es en vano. Tu vida, entregada a Él, puede sostener generaciones. Tal vez no vivas 969 años, pero cada día que decidas vivir para Cristo será como un milenio de impacto eterno. Vive como si tu existencia fuese la última advertencia para tu generación. Ama como si cada acto tuyo pudiera detener una tormenta. Ora como si tu clamor sostuviera a los que no pueden orar. Camina como Matusalén, con pasos firmes, silenciosos, pero con huellas que el cielo seguirá por siempre. Y ahora quiero invitarte a quedarte en silencio. No salgas corriendo. No interrumpas este momento sagrado. Escucha la música de fondo. Cierra los ojos. Permite y que tu alma respire paz. Y haz una oración sencilla, desde el corazón, como si estuvieras cara a cara con Dios. Dile gracias. Pide dirección. Pide fuerza. Y sobre todo, pide que tu vida tenga propósito eterno. Quédate aquí hasta el final, sin prisa, sin distracciones. Este es tu momento con Dios, y recuerda siempre, tú no eres olvidado, tú no eres insignificante. Tú eres parte de la historia eterna que el cielo sigue escribiendo. Gracias por llegar hasta aquí, y que la gracia de Dios te acompañe hasta el último día.